La mochila rota. La madrugada caía sobre la ciudad como una sábana húmeda. No había estrellas, solo nubes negras que parecían tragarse la poca luz que se escapaba de los postes de alumbrado público. En las calles desiertas, los charcos reflejaban neones apagados y anuncios descoloridos de campañas políticas olvidadas. Mateo caminaba rápido, con el cuerpo encorvado, los hombros tensos y la respiración entrecortada. A su espalda, colgaba una mochila azul, vieja, rota en los bordes, con un cierre que ya no cumplía su función. A simple vista, esa mochila no era más que un pedazo de tela a punto de deshacerse. Pero dentro, Mateo cargaba algo que podía desenmascarar a hombres poderosos, intocables, gente que nunca imaginó que un joven anónimo pudiera ponerlos en riesgo. Dentro había carpetas arrugadas, hojas con anotaciones hechas a mano, fotografías impresas en papel barato, y un pequeño dispositivo de memoria, un USB negro, sin etiquetas, que parecía insignificante, pero que contenía grabaciones imposibles de ignorar. Él lo sabía, esas pruebas no solo podían cambiar un caso, podían derrumbar un sistema entero. Y por eso mismo, cada paso que daba sentía que lo acercaba más a un precipicio. Mateo estaba acostumbrado a no ser tomado en serio. Tenía apenas 24 años, delgado, con la ropa gastada y el cabello desordenado. Su mirada solía perderse en los suelos mojados, porque ahí era más seguro mirar que levantar los ojos y cruzarse con quienes lo juzgaban. Su mochila era el blanco perfecto de burlas desde que estudiaba en el colegio, parece un costal, le decían, bótala ya, ni aguanta otro semestre. Pero él nunca la dejó. Y ahora, esa misma mochila era su salvación y su condena. Esa noche, mientras cruzaba la avenida principal, dos policías lo vieron venir. Uno, corpulento, con la barriga tensando el uniforme, el otro, joven, con un cigarrillo apagado entre los labios. Lo detuvieron con un gesto perezoso. «Alto ahí, muchacho». «¿Qué llevas?», preguntó el más grande, extendiendo una mano. Mateo tragó saliva. No podía mostrar miedo. «Solo cosas mías, libros, nada importante». El policía joven se inclinó, mirando la mochila como si fuera un chiste. El cierre roto dejaba ver papeles doblados. Sonrió con burla. «¿Libros? Esa cosa parece un costal de basura». «¿De dónde la sacaste?». «De un contenedor». El gordo soltó una carcajada profunda, que rebotó contra las paredes húmedas de los edificios alrededor. La risa sonaba más fuerte que la lluvia misma. «Mira, compañero», dijo el corpulento, dándole un golpecito a la mochila. «Con esta reliquia ni para robar vale, ¿eh?». Mateo aguantó. No reaccionó. Solo bajó la mirada como si aceptara la humillación. Pero por dentro, la rabia le ardía como fuego líquido. Si esos hombres supieran lo que había dentro de esa mochila, no se reirían. Lo arrestarían de inmediato, lo arrastrarían a una celda y lo dejarían desaparecer en un archivo olvidado. «Déjalo ir, no vale la pena», dijo el joven al final, encogiéndose de hombros. El corpulento le dio una palmadita en la espalda a Mateo, empujándolo con fuerza. «Sigue tu camino, basura». Mateo apretó los dientes. Tomó aire, agarró la correa desgastada de la mochila y caminó sin volverse. El corazón le latía tan fuerte que parecía que lo delataría. Detrás de él, las carcajadas de los policías se desvanecían con el ruido de la lluvia, pero sus palabras quedaron flotando en su mente como agujas clavadas. No importaba. Debía llegar al punto de encuentro. Mientras avanzaba, recordó cómo había conseguido esas pruebas. No fue suerte, fue terquedad. Durante meses había trabajado en silencio, recopilando información, entrando donde no debía, escuchando conversaciones a escondidas. Había soportado golpes, rechazos y amenazas veladas. Había sido tratado como un loco, como un don nadie. Pero todo había valido la pena cuando logró poner las manos en esa memoria USB. Ahora, la ciudad parecía más hostil que nunca. Cada sombra era un enemigo potencial, cada reflejo en los vidrios era un ojo vigilándolo. La mochila se sentía más pesada con cada paso. Las gotas que caían sobre ella abrían más las costuras, como si el secreto dentro buscara salir antes de tiempo. Mateo se detuvo bajo un puente, respirando hondo. El agua chorreaba desde arriba como un velo transparente. Se inclinó un poco para asegurarse de que el cierre todavía sostenía lo suficiente.
Tocó el interior con cuidado, los papeles estaban húmedos, pero el USB seguía allí, intacto. Un poco más, solo un poco más, se dijo a sí mismo, cerrando los ojos por un instante. No sabía que esa noche sería el inicio de algo mucho más grande que él mismo. Lo que llevaba en esa mochila podía volverse la chispa que encendiera un incendio imposible de apagar. Y aunque lo habían humillado, aunque lo habían tratado como un don nadie, Mateo entendía algo que ellos no. La verdad, aunque venga en una mochila rota, siempre pesa más que cualquier uniforme o medalla. Sombras tras la mochila. La lluvia había disminuido, pero la ciudad aún respiraba humedad y miedo. Mateo siguió caminando, tratando de no voltear demasiado, aunque su instinto le gritaba que alguien lo observaba. No estaba solo. A medida que avanzaba, notaba reflejos en los vidrios de los autos estacionados, pasos lejanos que coincidían con los suyos, sombras que desaparecían cuando giraba la cabeza. Tal vez eran imaginaciones, producto del cansancio y la tensión, pero él ya sabía que cuando cargabas pruebas contra poderosos, no existía la paranoia gratuita. Si sentías que te seguían, era porque te seguían. El punto de encuentro estaba a unas 8 cuadras, en un pequeño café olvidado entre edificios viejos. Allí lo esperaba Clara, periodista de investigación, la única que había aceptado escuchar su historia sin tratarlo como un loco. Clara era valiente, pero también sabía medir los riesgos. Mateo confiaba en ella más que en nadie. Sin embargo, llegar hasta allí con la mochila era casi un desafío suicida. Cuando cruzaba por una esquina oscura, escuchó el chirrido de una puerta metálica detrás. Instintivamente, apretó el paso. Chico! Gritó una voz ronca. Mateo no volteó. Fingió no haber escuchado, pero el eco de pasos acelerados lo hizo correr. La mochila golpeaba su espalda, los papeles dentro crujían como un recordatorio de lo que cargaba. 2 hombres lo persiguieron por la acera. No eran policías uniformados, eran peores, vestían de negro, con chaquetas de cuero y botas pesadas. Se movían con la seguridad de quienes saben que nadie se atreverá a detenerlos. Mateo giró hacia un callejón estrecho, con la esperanza de despistarlos. La lluvia lo hacía resbalar, pero logró saltar sobre un charco y seguir corriendo. Los hombres no se detenían. Su respiración se volvía un martillo en el pecho. Si lo atrapaban, todo terminaría. En un impulso desesperado, se detuvo en seco y se metió tras un contenedor oxidado. El olor a basura lo envolvió, pero se obligó a quedarse quieto. Los pasos se acercaron, resonando en el cemento mojado. Debe estar aquí, dijo uno de ellos. Busca bien. Ese mocoso tiene algo que el jefe quiere. Mateo apretó la correa de la mochila contra su pecho, conteniendo la respiración. Sintió que un hilo de sudor frío le bajaba por la nuca, mezclándose con la lluvia. Si lo descubrían, se fueron corriendo hacia la otra salida del callejón. Mateo esperó un minuto entero antes de moverse. Sus piernas temblaban, y por un instante pensó en rendirse, en abandonar todo y desaparecer. Pero no podía. Había llegado demasiado lejos. Cuando salió del escondite, la ciudad parecía aún más hostil. Sabía que no podía seguir por las calles principales. Tomó un desvío hacia un conjunto de pasajes estrechos que conectaban con la parte trasera del café donde lo esperaba Clara. El camino era un laberinto de paredes húmedas, grafitis borrosos y puertas oxidadas. Una rata pasó corriendo junto a sus pies, pero Mateo apenas lo notó. Lo único que importaba era avanzar. Cada paso lo acercaba más a Clara y a la posibilidad de entregar esas pruebas. Finalmente, vio el letrero apagado del café a lo lejos. Sus luces estaban muertas, pero en el interior había un resplandor tenue. Alguien lo esperaba. Mateo se acercó con cautela y tocó la puerta lateral, la que Clara le había indicado. ¿Mateo? Susurró una voz desde adentro. Sí, soy yo. La puerta se abrió apenas lo suficiente para dejarlo entrar. El calor del lugar lo envolvió, junto con el olor a café recién hecho. Clara estaba allí, con su libreta y una grabadora de voz en la mesa. Llevaba el cabello recogido y ojeras profundas, pero su mirada estaba llena de determinación. Llegaste tarde, dijo, preocupada. Me siguieron, respondió Mateo, cerrando la puerta con rapidez. No tenemos mucho tiempo. Clara lo observó en silencio mientras él dejaba la mochila sobre la mesa.
Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la carga invisible que llevaba encima. ¿Eso es?, preguntó ella, casi en un susurro. Mateo asintió y abrió la mochila. Los papeles arrugados, las fotos borrosas y finalmente el pequeño USB cayeron sobre la mesa. Clara lo miró como si estuviera viendo un arma cargada. Si esto es lo que dices que es, empezó ella, pero se detuvo. Mateo la interrumpió, con voz firme por primera vez en la noche. No, Clara. Esto es más grande de lo que imaginas. No se trata solo de un caso, se trata de toda la estructura que han construido. Y si lo sacamos a la luz, no habrá vuelta atrás. Clara tomó aire, procesando la magnitud de lo que estaba frente a ella. Luego lo miró directo a los ojos. Entonces, Mateo, a partir de este momento, ya no hay retorno. Mateo asintió. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. Pero no sabía que, justo en ese instante, del otro lado de la calle, los dos hombres de chaqueta negra ya habían encontrado el café. Y esta vez no pensaban dejar escapar a nadie. La verdad en llamas. El café estaba casi vacío, iluminado apenas por una lámpara de techo que parpadeaba con un zumbido tenue. Mateo y Clara no se habían sentado todavía, la mochila seguía abierta sobre la mesa, mostrando papeles desordenados, fotografías y el pequeño USB que parecía contener más peso que cualquier arma. Tenemos que movernos rápido, dijo Clara, con voz baja pero firme. Si esto es lo que pienso, debemos respaldarlo antes de que alguien lo destruya. Mateo asintió. Hay copias encriptadas, pero este contiene los nombres. Todos los nombres. Clara tragó saliva. Sabía que eso significaba enfrentarse a una red que no solo incluía empresarios corruptos, sino también policías, jueces y políticos. Era un monstruo con tentáculos en todas partes. Un ruido metálico en la entrada los hizo estremecer. Clara apagó de inmediato la lámpara, dejando el café casi en penumbras. Solo la luz de un farol callejero entraba por la ventana, creando sombras que se alargaban en las paredes. Mateo se levantó de golpe. Nos encontraron. La puerta principal se abrió con violencia. Dos siluetas entraron, las mismas que lo habían perseguido antes. Avanzaron con pasos seguros, uno de ellos sacando algo brillante de la chaqueta, un arma. Se acabó el juego, chico, dijo uno con voz grave. Clara tomó la grabadora y la metió en el bolsillo de su abrigo. Luego miró a Mateo, como preguntándole si estaba listo para hacer lo imposible. Él sostuvo el USB en su mano, consciente de que esa pequeña pieza de plástico valía más que su propia vida. El silencio se volvió insoportable. Solo se escuchaban las gotas de agua cayendo del techo. De repente, Mateo habló. ¿Saben qué es lo que más miedo les da?, dijo, su voz quebrándose al principio, pero ganando fuerza a cada palabra. No es que yo tenga esta memoria, sino que ya no soy el único que la tiene. Los hombres dudaron por un instante. Uno de ellos se giró hacia la ventana, como si esperara ver a alguien más vigilando desde afuera. Esa pequeña vacilación fue suficiente. Clara aprovechó para lanzar una taza contra el suelo, distrayéndolos. Mateo corrió hacia la parte trasera del café, pero uno de los hombres disparó. La bala impactó contra la pared, a pocos centímetros de su hombro. Clara gritó. «¡Corre, Mateo!». Él no lo pensó dos veces. Apretó el USB contra su pecho y se lanzó hacia la puerta trasera. Clara se interpuso en el camino de los hombres, forcejeando con uno de ellos, lo que permitió a Mateo salir a la calle. La noche estaba desierta. El sonido de las sirenas lejanas se mezclaba con sus pasos apresurados. Sabía que Clara había sacrificado segundos vitales para darle una oportunidad. Con las manos temblorosas, metió el USB en un buzón de mensajería rápida que había en la esquina. Ya lo había preparado, un sobresellado con la dirección de una redacción internacional, listo para ser enviado en cuanto cayera algo dentro. Cuando el dispositivo desapareció en el interior del buzón, Mateo sintió que había cumplido su misión. Pero los hombres lo alcanzaron. Uno de ellos lo empujó contra la pared, golpeándole el estómago. Mateo cayó de rodillas, jadeando, mientras la lluvia volvía a caer con fuerza. «¿Dónde está?», gruñó el hombre, alzando su arma. Mateo sonrió, aunque apenas podía respirar. «Ya no pueden detenerlo», murmuró. «Está camino a salir del país».
El hombre levantó la pistola, furioso, pero en ese momento una patrulla real apareció en la esquina. Clara, ensangrentada pero aún en pie, había logrado dar la alarma desde dentro del café. Las luces rojas y azules iluminaron la escena. Los hombres intentaron huir, pero varios policías los rodearon. El enfrentamiento terminó rápido, aunque Mateo sabía que esos dos eran solo piezas menores del tablero. Clara se acercó, respirando con dificultad. ¿Lo lograste?, preguntó. Mateo, apoyado contra la pared, asintió. Sí, ya está en camino. Los dos se miraron, agotados, sabiendo que lo que acababan de iniciar era solo el principio. El USB pronto llegaría a periodistas de todo el mundo, y una tormenta caería sobre los que se creían intocables. Mateo cerró los ojos. Por primera vez en años, no sintió miedo. Había cumplido con su deber. Clara puso una mano en su hombro y le susurró. Mateo, a veces basta una mochila rota para derrumbar un imperio. Y en esa noche de lluvia, entre sirenas y pasos apresurados, comenzó el fin de los poderosos.